A sus 35 años, después de más de 600 partidos, de más de 30 títulos a sus espaldas, Gerard Piqué cuelga las botas. Deja el FC Barcelona después de 13 años en los que prácticamente deja un legado y se va como una leyenda de este club. Vamos a hablar de un central de época, de un central que ha sido prácticamente un estandarte de la historia reciente del Barça y obviamente del mejor equipo de la historia del fútbol, de ese Barça de Guardiola. Bienvenidos al canal de Initazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro de volver a veros. Y esta ocasión lo merecía, obviamente, una ocasión especial en la que había que hablar de Gerard Piqué. Hoy ha pillado de sorpresa al 99,999% de la afición culé esa despedida, ese anuncio oficial por parte de Piqué en sus redes sociales, en el que, pues bueno, anunciaba su último partido con el Barça en el Camp Nou este fin de semana contra la Almería. Precisamente contra la Almería también fue, si no recuerdo mal, el último partido de Carles Puyol, que además marca en ese partido. Quizás, no sé si el último partido de Carles Puyol con el Barça, pero seguro que el último gol de Carles Puyol, eso sí, con el Barça. Pues sí, no sé, destino de la vida, no sé, casualidad de la vida, el destino. En fin. Gerard Piqué, amigos. Yo creo que hay que agradecérselo profundamente. La gente ya, pues quizás estaba un poco agonizando con esa trayectoria final de Piqué, con ese paso al costado que todo el mundo le estaba pidiendo, le estaba demandando, que creo que era necesario, ¿no? Para un poco la salud del club, del vestuario. Un jugador que ya lo había ganado prácticamente todo, que había sido un pilar fundamental, incluso en la transición, en esta última etapa con Xavi Hernández, cuando llega Xavi. Gerard Piqué se pone las pilas y consigue alcanzar un nivel impresionante la temporada pasada junto a Araujo de central. Y hablamos de un Piqué que obviamente ya con la competencia que tenía pues no le quedaban muchas más salidas, y además viendo, ¿no?, esos últimos minutos de los partidos que ha tenido en Champions, de la debacle contra el Inter, en el que fue titular obviamente, después del último partido contra el Victoria Pilsen, donde ya dejó muestras, ¿no?, de que no está para competir a nivel europeo. Pues obviamente una decisión lógica, una decisión lógica, sabiendo que no iba a tener muchos minutos. Y creo que además todavía estaba por confirmar, pero una decisión pues que le engrandece como capitán también el hecho de perdonar ese año de contrato que todavía le faltaba, porque Gerard Piqué, antes de que se fuese Bartomeu de la presidencia del Barça, extiende su contrato hasta 2024. Entonces todavía le quedaba terminar esta temporada y una temporada más que el jugador catalán obviamente pues supongo que entraría en sus planes si no se hubiese quizás acontecido todo esto de los fichajes, la llegada de Koundé, el buen nivel de Araujo, Eric García, Christensen, etc. Pero bueno, ya todo pasado, amigos, lo que hay que decir es gracias simplemente, Gerard Piqué, que vino en 2008, y la verdad es que creo que ni soñando hubiera tenido una carrera similar, creo yo. Se fue del Barça pues cuando era un jovencito, con 15-16 años, parte hacia el Manchester United, pues bueno, entra en el United muy jovencito, después de pasar por la cantera del Barça, donde se forma, y allí pues obviamente no tiene tampoco el protagonismo de un jugador que despuntaba de manera excesiva, ¿no? O sea, no era un jugador que apuntaba a grandes maneras,
Pero yo creo que el hecho de aventurarse a otra liga, a otro contexto, a vivir solo, es lo mismo, él mismo lo dice en muchas entrevistas, que le vino muy bien. Luego, además, le vino muy bien también la cesión al Zaragoza durante una temporada, donde es protagonista y juega contra el Barça. Y luego vuelve más hecho, ¿no? Vuelve más hecho al United, donde tiene más minutos, donde sigue siendo suplente y no tiene ese protagonismo que desea, pero donde ya se considera un jugador pues con más cartel, ¿no? Un jugador que además gana una Champions en Moscú con el United en 2008. Cuando llega Guardiola, obviamente, el Barça ficha un jugador que tampoco tenía un cartel. O sea, cuando ficha a Piqué es un poco similar a cuando ficha a Eric García, ¿no? Ficha a un jugador que sí que es de tu cantera, que obviamente tiene los conocimientos aprendidos, pero que no es en ese momento un seguro de vida, no es un jugador que te vaya a dar un rendimiento inmediato, que está por hacerse, un jugador que todavía tiene que aprender de los mejores, que tenía que coger experiencia y obviamente era un poco un fichaje incertidumbre del Barça, un fichaje experimento. Fueron 3 millones solamente lo que el Barça le pagó al United y por tanto tampoco era una apuesta arriesgadísima del club. Es decir, si salía bien como ha salido, pues perfecto. Si salía mal, pues tampoco pasaba nada, ¿no? En ese momento llega Piqué como suplente en el Barça. La pareja titular era Carles Puyol y Rafa Márquez. Pero poco a poco se va haciendo con el puesto. La verdad, la dupla Carles Puyol-Gerard Piqué ha sido prácticamente la mejor dupla de centrales de la historia del Barça, al menos de los últimos años seguro, y del mejor Barça de la historia. Tampoco quiero menospreciar a los jugadores que yo no he visto, como Ronald Koeman o como Migueli, que seguramente algunos de vosotros pues sí habéis tenido la fortuna de ver. Pero obviamente de la historia reciente y del mejor Barça de la historia, esa dupla Carles Puyol-Piqué eran complementos perfectos, ¿no? Lo que le faltaba a uno lo tenía el otro y lo que le faltaba al otro lo tenía el uno. Entonces ahí hablamos de una pareja que los dos se mejoraban mutuamente, que creo que Gerard Piqué, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero por la continuidad que ha tenido, por un poco la constancia en el tiempo, la de años que ha estado al gran nivel y lo trascendental que ha sido para tantos entrenadores y para tantos proyectos, creo que ha sido para mí el mejor central de la historia del Barça, o al menos el más completo, ¿no? Quizás. Un jugador que lo ha tenido prácticamente todo. Para mí, todas las cualidades que tiene que tener un central en el del Barça, las reunía Piqué. O sea, salidas de balón, principal, por supuesto, juego aéreo, contundencia, uno contra uno muy difícil de superar, parece lento, pero no lo es. Llegaba con la zancada que tiene a todos sitios. Y un jugador que para mí, aparte, pues tenía un liderazgo y un saber estar, saber ordenar magnífico, ¿no? Para mí era un jugador, sobre todo en sus inicios, que maravillaba por sus arrancadas desde atrás, incluso hasta verlo jugar de 9 en muchas ocasiones. Para mí un jugador completísimo, como central completísimo e ideal para el estilo de juego del Barça. Obviamente, Carles Puyol representa un poco el sentimiento, la garra, el coraje, lo que es el sentir barcelonista, ¿no? Y por eso mismo creo que la gente pues le tiene un poco más, no sé, en el trono, ¿no? Creo que gran parte de la afición, si hoy por hoy hacemos una encuesta a Carles Puyol, pues lo tenemos un poco más endiosado por ese sentimiento que él demostraba, ¿no? Ese coraje, esa valentía, ese orgullo, esa figura como capitán que nos dejó a todos el corazón muy lleno de orgullo barcelonista, ¿no? Entonces, con Gerard Piqué, pues no tenemos quizás ese sentimiento, además porque creo que ha sido un capitán un poco mejorable, vamos a dejarlo ahí, un capitán mejorable, pero con Carles Puyol pues todo ha sido ejemplo y buenas palabras. Sentimiento de amor, odio, más amor que odio. Obviamente la gente ya, por último, se estaba quedando un poco con los años tristes de los fracasos europeos, las noches de las debacles, de Roma, de Anfield, de Lisboa, esas palabras de Piqué en Lisboa, donde él mismo se ofrece a dar un paso al costado. Y aunque luego cumple en su nivel, no tiene gestos como los de rebajarse el sueldo, simplemente diferirlo, por ejemplo,
O esta temporada, que el Barça estaba pues un poco también en una situación crítica para inscribir jugadores, él no decide bajarse el sueldo tampoco. Por tanto, hay algunos gestos como capitán que hay que achacarles, obviamente, y que hay que recordarles, pues, que han sido prácticamente los jugadores mejores pagados del mundo, aun siendo el Barça no entre los 5 mejores equipos del mundo. Es decir, les han pagado como reyes a ciertos jugadores, a ciertos capitanes, tocaban la puerta de Bartomeu, firmaban contratos estratosféricos y luego ellos no rendían ni daban el ejemplo que tenían que dar dentro del vestuario. Gerard Piqué, obviamente, pues ha sido partícipe de ese grupo que en los últimos años ha dejado un poco la imagen del Barça por los suelos, ¿no? De ese grupo de jugadores que ha podido un poco han liderado ese vestuario por encima de los entrenadores. Sí, hay que decirlo así, por encima de Valverde, de Quique Setién, de Koeman. Que ahora con Xavi ya pues le tienen un poco más de respeto porque han sido sus compañeros y obviamente Xavi pues no se deja amedrentar. Pero ese grupo de jugadores, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Messi, es así, ¿no? Han sido jugadores pues que han cogido el toro por los cuernos y han hecho lo que han querido, ¿no? Y obviamente con una directiva, que era la que estaba antes, que no pintaba nada. No pintaba nada, no tenía ningún tipo de potestad dentro del club. O sea, los jugadores hacían lo que querían y eso es así. Pero como digo, con Piqué hay que quedarse con lo bueno, hay que quedarse con lo que ha dado al club, con todas las batallitas que ha tenido con el Madrid, todas las batallitas para defender el honor del Barça dentro y fuera del campo. El único que ha tenido las agallas de, si algún día tiene que hablar de árbitros, hablar de árbitros. Si tiene que hablar de Florentino Pérez, de Florentino Pérez. Si tiene que hablar de Cristiano, de Cristiano. Si tiene que defender a Messi, a Iniesta, a Xavi, a Guardiola, a quien fuese, a Luis Enrique, a quien fuese. Obviamente, con imágenes más tristes y más alegres. Obviamente con años mejores y peores. Creo que en líneas generales, ¿no? Y le voy a poner nota a la carrera de Piqué, para mí ha sido de 9. Y creo que un Gerard Piqué que se va dejando un legado pues difícil de igualar. O sea, ya no es por el palmarés, ya no es por los partidos, sino porque esa figura como central tan imprescindible en todos los Barças en los que ha estado, en el Barça de Guardiola, por supuesto, en el de Luis Enrique, en el Tito Vilanova, en el del Tata Martino, que solamente una temporada, en el de Ernesto Valverde, en el de Koeman mismo y por supuesto en el de Xavi. Creo que ese año pasado, ¿no? Cuando llega Xavi, cómo Piqué se pone las pilas y demuestra que sigue siendo, ¿no? Y que tiene todavía cuerda para el rato, y de hecho lo demuestra en grandes partidos, con Araujo al lado, y un Gerard Piqué, como digo, que ha tenido también, aparte de todos esos entrenadores que ha tenido, y en la selección española con Del Bosque, en los que ha ganado el Mundial y una Eurocopa, y ha sido vital. Hay que también reconocerle el hecho de haber tenido jugadores a su lado, le ha puesto a prueba, obviamente, ¿no? O sea, Piqué ha tenido al lado a Carles Puyol, ha tenido a Rafa Márquez, ha tenido a Mascherano, ha tenido a Mathieu, ha tenido a Vermaelen, ha tenido el mejor Umtiti, ha tenido a Lenglet y estuvo bastante buenos años con Lenglet, ¿no? Dos buenos años con Lenglet. Ha tenido, ya por último, a Araujo. Creo que la valoración de Piqué con esas duplas, al final te das cuenta de que siempre se ha mantenido el mismo, que es Piqué. Si te das cuenta, el único central que ha aguantado durante tantos y tantos años ha sido Gerard Piqué. Con Puyol, pues formó una dupla increíble. Con Mascherano, ¿no? Mascherano que no era central, era centrocampista, era pivote, centrocampista defensivo. Le hizo sacar un nivel espectacular y con él ganó 2 Champions siendo titular. Luego con el Umtiti Prime fue un Gerard Piqué también excelso. Vimos buenos partidos con Vermaelen, vimos buenos partidos con Mathieu, vimos buenos partidos con Lenglet y ya por último con Araujo, por supuesto. Por tanto, el mérito está ahí, ¿no? El hecho de que Gerard Piqué también fuese un poco el líder de la zaga, el que mejorase a sus compañeros, pues eso también hay que reconocérselo. Y siempre en un contexto pues difícil, ¿no? Porque el Barça, la verdad es que en los últimos años
había sufrido muchos cambios, sobre todo defensivamente. En los laterales y en lo que es el bloque defensivo siempre sufría, ¿no? Siempre era un bloque bastante débil en acciones de los rivales defensivas. Pero bueno, como digo, amigos, solamente queda agradecer a Gerard Piqué por esas imágenes, por esa manita, ¿no? Emblemática en el 5-0, por esa celebración en el 2-6 con ese golazo, por todo lo que ha significado para el barcelonismo, por todo lo que nos ha defendido, y al final creo que es lo que debemos de llevarnos, ¿no? No tenemos que guardar el recuerdo, obviamente, tenerlo en cuenta para que no se vuelva a repetir y para que no volvamos a tener otro episodio de desfachatez, de dejadez en ciertos contextos, ¿no? No volvamos a tener otro jugador que no esté enfocado 24 horas en el fútbol. Necesitamos eso precisamente. Otro jugador que abra negocios. Obviamente tienen que mirar por su futuro y todos los jugadores son libres de hacer lo que quieran, pero que se centren en el Barça. Eso es lo que quizás a la gente pues le ha molestado un poco en los últimos años de Piqué, pero yo creo que nos vamos a quedar con su fútbol, con su legado, con todos los momentos que nos ha dado, con todos los goles. Es que no se puede decir más de Piqué. Un enorme jugador, una leyenda del Barça. Os espero en los comentarios a ver qué os ha parecido su trayectoria, a ver qué nota le dais a su trayectoria. Pero yo creo que entre todos y en este último partido, pues merecemos darle ese homenaje que se ha ganado. Ese homenaje que se ha ganado y que por supuesto va a formar parte de la historia del Barça. Amigos, hasta aquí Gerard Piqué. Un honor haberte visto jugar y haberte visto defender los colores del Barça. Fins aviat, te vemos pronto, Gerard. Adiós. Gracias por todo.